Bueno, continuamos con el libro La historia de los judíos de Paul Johnson. Adriano completó inexorablemente su plan de transformar Jerusalén en ruinas en una polis griega para nivelar el lugar. Llenó con escombros las depresiones de la vieja ciudad. Fuera de los límites removió los restos para llegar a la roca y excavarla con el fin de obtener los enormes sillares destinados a los edificios públicos que levantó sobre el terreno nivelado. La nueva ciudad fue la primera que se construyó aproximadamente sobre el plan de la actual ciudad vieja de Jerusalén. El camino principal que venía del norte entraba por la actual puerta de Damasco. La principal puerta al este era la que después recibió el nombre de Puerta de San Esteban, dominada por un arco de triunfo cuyas ruinas perduran. La ciudad que él levantó recibió el nombre de Aelia Capitolina. Se trajeron habitantes de habla inglesa para poblarla y se prohibió a los judíos que entrasen en el lugar su pena de muerte. Es posible que esta norma no fuese aplicada rigurosamente y se anuló a mediados del siglo IV en tiempos del emperador Juliano, reincidente en el paganismo. De todos modos, los judíos se las arreglaron para visitar un sector de las viejas ruinas, lo que ahora se denomina el Muro de las Lamentaciones, en el aniversario de la destrucción de la ciudad. En su cementerio, acerca de Sefanías, Jerónimo describe un cuadro que es conmovedor, cruel al mismo tiempo. En el aniversario de la destrucción de Jerusalén podemos ver esta triste gente que viene de visita, mujercillas decrépitas y ancianos cargados de harapos y años, que muestran en sus cuerpos y sus atuendos la ira del Señor. Una multitud de lamentables criaturas se reúne bajo el esplendente patíbulo del Señor y su luminosa resurrección, y ante un brillante estandarte con una cruz que ondea desde el monte de los olivos, gimen sobre las ruinas del templo y sin embargo no son dignos de compasión. Esto lo dijo acerca de Sefanías Jerónimo. Estas dos catástrofes de la 70 y la de 135 después de Cristo terminaron efectivamente con la historia del Estado judío en la antigüedad. Hubo dos consecuencias inmediatas de gran importancia histórica. La primera fue la separación definitiva del judaísmo y el cristianismo. Pablo, que escribió alrededor de la década del 50 después de Cristo, había rechazado explícitamente la ley mosaica como mecanismo de justificación, y en esto, como hemos visto, su actitud fue consecuente con las enseñanzas de Jesús. En una reunión con los jefes judeocristianos de Jerusalén, había obtenido el derecho de eximir a sus conversos gentiles de las exigencias religiosas judías. Pero nada de todo esto significaba necesariamente que los judíos y cristianos debieran considerar sus respectivas creencias como ideas que se excluían mutuamente y a sus respectivos partidarios como enemigos unos de otros. El Evangelio de Lucas, escrito hacia la década del 60, se asemeja en ciertos aspectos a los escritos de los judíos helenísticos de la diáspora y está dirigido a potenciales conversos al judaísmo. Al parecer, el propósito de Lucas fue resumir y simplificar la ley, a la que consideraba un conjunto de costumbres judías que resumían la ética de un pueblo. La devoción era la misma en los judíos y los gentiles. Ambos eran los medios gracias a los cuales el alma se preparaba para recibir el Evangelio. Los gentiles tenían también sus costumbres dignas de elogio, y Dios no discriminaba a quienes no poseían la ley, es decir, las costumbres judías. Dios tampoco discriminaba a los judíos. Las dos categorías se salvaban mediante la fe y la gracia.
La idea de que los gentiles y los judíos podían adherirse ambos al cristianismo como una especie de macro religión no sobrevivió a los hechos de los años 66 al 70 que destruyeron definitivamente la antigua iglesia judeocristiana de Jerusalén. Es muy probable que la mayoría de sus miembros pereciera. Los supervivientes se dispersaron y su tradición dejó de ser la corriente principal del cristianismo y sobrevivió apenas como una secta inferior, los ebionitas, que más tarde fueron declarados heréticos. En el vacío creado de este modo, la cristiandad helenística floreció y ocupó todo el espacio disponible. El efecto fue una contracción todavía mayor de los cristianos, una concentración todavía mayor de los cristianos en la explicación paulina de la muerte y la resurrección de Cristo como mecanismo de la salvación, todo lo cual estaba claramente anticipado en las enseñanzas de Jesús y en la naturaleza de este Salvador ungido. ¿Qué pretendía hacer Jesús? La expresión que él mismo usó con más frecuencia y que otros usaron para referirse a él fue la de hijo del hombre. Puede haber significado mucho o poco, incluso nada, simplemente que Jesús era un hombre o el hombre destinado específicamente a esta misión. Puede argumentarse que Jesús solo se consideraba un hasid judío carismático. Bueno, eso lo aseguran los judíos, pero la idea de que Jesús era divino, implícita en su resurrección, en su profecía de este milagro y en sus revelaciones posteriores, aparece desde los comienzos mismos de la cristiandad apostólica. Más aún, aparece acompañada por la creencia igualmente temprana de que él había instituido la ceremonia de la Eucaristía. Bueno, que esta la tienen los católicos, los protestantes y evangélicos no, anticipándose a su muerte y resurrección para la expiación del pecado, en la que su carne y su sangre, la sustancia del sacrificio, adoptaban la forma del pan y el vino. La aparición de la Eucaristía, el sacrificio sagrado y perfecto, como sustituto cristiano de todas las formas judías de sacrificio, confirmó la doctrina de la apoteosis de Jesús. A la pregunta de si Jesús era Dios u hombre, los cristianos respondían que era ambas cosas. Después de 70 después de Cristo, la respuesta que ofrecieron fue unánime y cada vez más enérgica. De este modo, la ruptura total con el judaísmo fue inevitable. Los judíos podían aceptar la descentralización del templo. Muchos lo habían hecho desde un periodo muy anterior, y pronto todos se verían obligados a adoptar la misma actitud. Podían aceptar una visión diferente de la ley. Lo que no podían aceptar era la anulación de la distinción absoluta que siempre habían establecido entre Dios y el hombre, porque esa era la esencia de la teología judía, la creencia que los separaba de los paganos más que ninguna otra cosa. Al eliminar esta distinción, los cristianos se apartaron irremediablemente de la fe judaica. Más aún lo hicieron de un modo que hizo que el antagonismo entre las dos formas de monoteísmo fuese inevitable, irreconciliable y agrio. Los judíos no podían aceptar la divinidad de Jesús como hombre creado por Dios sin rechazar el postulado básico de su creencia. Los cristianos no podían admitir que Jesús fuera algo menos que Dios sin rechazar la esencia y el propósito de su movimiento. Si Cristo no era Dios, el cristianismo no era nada. Si Cristo era Dios, el judaísmo era falso. En este punto no podía existir absolutamente ningún compromiso. Por lo tanto, cada fe representaba una amenaza para la otra. La disputa fue tanto más agria cuanto que aún discrepando en lo esencial, las dos religiones coincidían prácticamente en todo el resto. Los cristianos tomaron del judaísmo el Pentateuco, incluso su moral y su ética.
los libros de los profetas y el saber y una porción de los escritos apócrifos superior a lo que los propios judíos estaban dispuestos a canonizar. Incorporaron la liturgia, pues incluso la Eucaristía católica tenía raíces judías. Nosotros lo llamamos comunión y es diferente. Aceptaron el concepto del día sabático y los días festivos, el incienso y las lámparas encendidas, los salmos, los himnos, la música coral, las vestiduras y los rezos, los sacerdotes y los mártires, la lectura de los libros sagrados y la institución de la sinagoga, transformada en la iglesia. Incorporaron incluso el concepto de autoridad eclesiástica que los judíos pronto modificaron, en la forma del sumo sacerdote convertido por los cristianos en los patriarcas y los papas. En la iglesia temprana no hay nada fuera de su cristología que no estuviese contenido en el judaísmo. Lo que es más, los cristianos nacieron de la tradición literaria judía y por lo tanto heredaron, entre otras cosas, la polémica sagrada judía. Como hemos visto, este fue un legado de los martirologios macabeos y con un elemento muy importante en la escritura judaica durante el siglo I después de Cristo. Los escritos cristianos más antiguos adoptan el tono hostil con que los sectarios judíos se trataban. Cuando la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo llegó a ser insalvable, la única forma de relación entre ellos fue la polémica. Los 4 evangelios, que pronto se convirtieron en la Torá del cristianismo, incorporaron la tradición judía polémico-sectaria. Su lenguaje en este aspecto es muy parecido al de algunos de los manuscritos del Mar Muerto, y lo mismo que los rollos. Podía considerarlos una expresión de la discusión interna entre los judíos. La expresión los judíos aparece 5 veces en cada uno de los evangelios de Mateo y Lucas, 6 en Marcos y 71 en Juan. Ello no responde necesariamente al hecho de que Juan alcanzara más tarde la forma escrita. Por lo tanto, se mostrase más hostil al judaísmo. Incluso es posible que en su forma original, el de Juan haya sido el más antiguo de los evangelios. En Juan, los judíos al parecer significan muchas cosas diferentes. Los saduceos, los fariseos o ambos a la vez, la policía del templo, la organización judía, el Sanedrín, la clase gobernante judía, pero también el pueblo. El sentido más común es el de opositores a las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Juan es sencillamente una polémica acerca de la herejía. Cuando los monjes de Qumran escriben acerca de los hijos de Belial, están refiriéndose a sus antagonistas en el seno del judaísmo y formulando exactamente la misma idea que Juan. Perteneces a tu padre el demonio. Asimismo, el documento de Damasco hallado en Qumran utilizó las expresiones los judíos, el país de Judá y la casa de Judá exactamente del mismo modo que Juan, para aludir a sus antagonistas judíos que en ese momento prevalecen. Bueno, continuaremos. Que el Señor los bendiga.